Bueno, sin proponérnoslo, porque de verdad que se había hecho una planeación todo el trimestre final, pero este tema sigue ardiendo y Dios sigue hablándonos acerca de que somos el ejército o parte del ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que están firmes? ¿Hay discreción? ¿Atención? Más o menos. Ok. Un día de esto vamos a hacer un entrenamiento ya en campo. ¿Dónde está Miguel? ¿Está Miguel? Ok, Miguel nos va a poner a trotar y a hacer un poco de ejercicios militares al respecto. Muy bien. Listo, hemos hablado y hay un canal, no sé si pueda, bueno, el canal es Comunife Barranquilla, donde están posteados o puestos allí los videos de las predicaciones anteriores para tener el hilo. No podemos como dar siempre todo un gran resumen, pero hemos hecho algunas preguntas. ¿Quiénes conforman el ejército de Dios? ¿Por qué el ejército de Dios? Pues uno de los nombres, quizá el nombre compuesto de Dios más común en la Biblia es el Señor de los ejércitos, y no está ahí escrito eso más de 276 veces porque sí, sino porque tiene todo el sentido. Entonces, ¿quién forma los ejércitos de Dios? Ya supimos que son los ángeles, como lo dice en el Salmo 103, son soldados poderosos. Ya vimos cuánto poder tienen los ángeles, que ahora el Señor estaba mostrando que están en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que los ángeles están aquí en medio de nosotros? ¿Lo sientas o no lo sientas? No andamos por sentimientos, andamos por fe. Así que tengo aquí un ángel a mi lado, porque dice el Salmo 34, el ángel del Señor está a mi lado, acampa a mi lado y me defiende. Así que nada de nervios, muchachos, nada de nervios. El Señor está con nosotros. Pero la iglesia también está formada por los buenos soldados de Jesucristo, es decir, los que un aguacero no los detiene. Ok, dice en 2 de Timoteo 2, versos 3 y 4, tú pues sufre penalidades. La vida del ejército, de la milicia, yo fui hijo de sargento. Y yo sé lo que es entonces vivir en un ambiente. ¡Urra! Es una vida disciplinada, ¿sí o no, Miguel? Disciplinada. Nos contaba Lina en el tiempo que tuvimos de adoración espontánea el viernes con todo el equipo, acerca de que para los militares, pues fiestas como tales de diciembre, de comienzo de año, todas esas fiestas en las cuales todos estamos unidos como familia, ellos están defendiendo la nación, ¿verdad? Porque sufren penalidades, tienen una responsabilidad que han asumido, y dice aquí, tú pues sufre penalidades como buen soldado, un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que estamos revisándonos si estamos enredados con alguna relación incorrecta, indebida, ilícita, inmoral, con que estamos enredados con algún engaño. El diablo está usando al mundo para engañar y a la carne para tentar. Tenemos un enemigo, ya lo vimos, que es Satanás, no es la suegra, es Satanás. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Así como los ángeles son a nuestro favor, y ya lo dijimos, eso aparece en Apocalipsis capítulo 12, la tercera parte de los ángeles cayeron con el diablo. La tercera parte, pero 2 terceras partes quedaron fieles a Dios. Luego ustedes saben, hay 2 ángeles por un diablo. Así que somos mayoría. Por eso la Biblia dice, más son los que están con nosotros. Le dijo Eliseo a su siervo, más son los que están con nosotros que contra nosotros. Pero tenemos esa lucha constante. Y el enemigo usa al mundo, que es el sistema en el que estamos, las ideologías que vienen, la cultura, los patrones
de la sociedad usa para atrapar y querer hacernos caer de la fe. Por eso, ¿por qué batallamos? Batallamos para mantenernos firmes en la fe y firmes en nuestras convicciones. No negociamos las convicciones, creemos cosas que hoy están siendo consideradas como en desuso. Creemos en la familia y la familia como Dios la estableció. Ahora, amamos como Dios ama al pecador, pero no estamos de acuerdo con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Dios creó la familia, varón y hembra. ¿Sí? Adán y Eva, no Adán y Esteban, no, Adán y Eva. ¿Listo? Entonces creemos que así es la familia según el diseño de Dios, pero este mundo con sus ideologías y otras cosas están permeando hasta la iglesia cristiana. Y como dice, y leíamos en Timoteo 4, 1 Timoteo 4, algunos en estos tiempos apostatarán de la fe, dejarán la firmeza de la verdad de la palabra de Dios para acomodarse al mundo. Realmente el cristianismo es una contracultura que trae el reino de los cielos, que debe traer los principios y los valores del reino de los cielos. Luego tenemos una batalla, quizá en el trabajo también, cuando usted le proponen hacer negocios por ahí medio raros, no rectos, no honestos. Usted tiene que saber si negocia o no sus convicciones, su fe. ¿A qué estamos dispuestos? Los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida en un circo romano. Eso es historia. Los que han ido a Roma visitan el Coliseo romano. Allí murieron muchos hermanos nuestros porque no se inclinaron delante del César. César es Señor, era el saludo que se hacía en el Imperio Romano. Y entonces los cristianos decían, Jesucristo es el Señor. Y los cogían y los llevaban para hacer de la fiesta popular de los circos romanos. Pero les decían, ¿usted quiere renunciar a que Cristo es su Señor y sea César su Señor? Ellos decían, no, preferimos dar la vida. Tal vez hoy no estamos en esa arena así de ser echados a los leones o ser quemados en las hogueras, pero a diario estamos nosotros confrontando si nuestra fe en el Señor es sólida, es firme y no apostatamos de la fe, es decir, no perdemos la firmeza. Muy bien, ya dijimos por qué luchamos y esto es uno de esos porqués: mantenernos firmes en la fe, arrebatar el botín que el enemigo tiene secuestrada nuestra familia, nuestros amigos, como nos tuvo secuestrados a nosotros, en engaño religioso o en ateísmo o en lo que sea. Pues hay muchos allí de tus amigos, familiares quizá, que están bajo el gobierno de las tinieblas. La Biblia dice que el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esto es toda una batalla espiritual. Ninguno de nosotros estaría siguiendo al Señor si no hubo personas que estuvieron orando por nosotros. Y la oración es una de nuestras armas de guerra. Vamos a entrar en eso rápidamente. Y alguien tuvo que hablarnos de Jesús. Alguien compartió el evangelio. Eso es guerra espiritual. Arrebatar un alma. El enemigo no va a estar tranquilo con que se le quiten de sus súbditos, que se le arrebaten. La Biblia dice en Judas que debemos arrebatar del fuego la vida de aquellos, sobre todo que amamos, que están conectados con nosotros. Y para extender el reino de Dios donde quiera que vayamos, tenemos que hacer retroceder. Si usted es un empresario, si usted es un empleado, si usted es un servidor público, donde quiera que esté cada uno, en su familia, en el vecindario, el reino de los cielos tiene que avanzar a través de su testimonio de vida. Y usted va a encontrar resistencia. ¿Cuántos de ustedes se le burlan hoy en día y lo llaman, no sé, pastorcito? Pues que no sea mentiroso, pero que, bueno, está bien, pastorcito. Aleluya. Fanático, ¿qué más le dicen? Lambeladrillo, ¿qué otra cosa? Bueno. Pandereta, sí, el hermano Pandereta. Bueno, todos estos que se burlan, lo recuerdan a usted. Usted se burlaba de ellos, de los cristianos se burlaba antes también, ¿verdad? Parecía algo raro, algo feo.
Pues hay una lucha espiritual, hay una contienda de dos reinos y el botín es las almas, es lo más precioso que hay en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque el oro, la plata, las casas, los carros, todo eso se va a acabar, tarde que temprano. Pero la eternidad que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros va a ser para siempre. Así que es necesario que nos dispongamos para servir al Señor como buenos soldados. ¿Dónde están los buenos soldados de Jesucristo? Firmes, muy bien. ¿Con qué luchamos? Ahí empezamos y dejamos allí las 5 armas más, no son las únicas, pero las 5 más, creo yo, poderosas que tenemos. Número 1, el nombre del Señor Jesús. Es nuestra autoridad, el nombre del Señor Jesús. ¿Alguien ha estado en un trancón? Aquí en Barranquilla, gracias a Dios, no hay muchos trancones, ¿verdad? Pero en Bogotá, en otras ciudades, los trancones son monumentales. En un trancón, ¿a quién le haríamos más caso? ¿A quién le haríamos más caso? ¿A un ciudadano que de buena voluntad se pone en medio de tantos carros y empieza, no sé si a gritos o con algún pito que llevaba, podía ser un árbitro de fútbol, pero que llevaba el pito ahí en el bolsillo, para tratar de dirigir el tráfico? ¿O a un agente de tránsito? ¿A quién le haríamos más caso? A ver, ¿realmente a quién? ¿Y por qué le haríamos caso al agente de tránsito? ¿Por qué? Porque la autoridad. ¿Y cómo se reconoce la autoridad? Por lo que va revestido. Muy bien. Entonces, la autoridad es un revestimiento. Vamos a leer esto en Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, 26, 27. Gálatas 3. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No se es hijo de Dios por haber nacido en Colombia, en un hogar cristiano. No, se es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una fe sencilla, pero práctica. Una fe no fingida, como Pablo le habló a Timoteo. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces, la autoridad es la investidura que tenemos, y la autoridad es lo que nos da el derecho de usar el poder de su nombre. Estamos vestidos del Señor Jesucristo por la identificación con Él. ¿Se acuerdan de un pasaje en los Hechos de que unos hijos de un sacerdote judío llamado Esceva, si no estoy mal, empezaron a invocar sobre un endemoniado, empezaron a invocar en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas de ahí? ¿Qué hizo el demonio que estaba en ese hombre? Se rió, porque dice, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y eran 7 los que venían contra ese hombre endemoniado. ¿Qué hizo el endemoniado, el demonio que estaba en él? Se les abalanzó a los 7 y los mandó heridos para su casa. Entonces estaban invocando el nombre de alguien del cual no estaban revestidos. Entonces, para usar el nombre del Señor Jesucristo, necesitamos ser gente que se ha bautizado en su nombre y gente que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces tiene derecho, ¿verdad? Porque está revestido. ¿Sí está claro ahí el versículo? Todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Así que póngase el uniforme o reconozca que tiene la investidura de Cristo. En Romanos capítulo 13 dice, vestidos del Señor Jesucristo y de todas las armas de la luz. Amén. ¿Y los demás? También se dice, también. Muy bien. Entonces, ahora, no usemos el nombre del Señor Jesús como una muletilla, que se ha vuelto como una muletilla en la oración. No se use como una muletilla religiosa, sino con toda la confianza y con toda la seguridad que contiene su nombre. Entonces no usemos en vano, no usemos por decirlo, solo como para tomar aire para el otro pedazo de oración. No, usemos realmente con todo el entendimiento.
Ahora, todo nombre que se nombra, eso está en Efesios capítulo 1, dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre, y en Filipenses capítulo 2 dice que al nombre del Señor se doblará, al nombre del Señor se doblará toda rodilla. Pues si la suya no está doblada, entonces ¿cómo intentas tú que se le doble la rodilla a un enemigo que está contendiendo contra tu casa? Si tú primero tus rodillas no están reconociendo el señorío de su nombre, pues sería como en vano realmente tratar de usarlo para que se doble la rodilla de cualquier entidad espiritual. Pero al nombre del Señor Jesús le fue dado, y él mismo lo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para que ante el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará el nombre del Señor. Y quiero decirte una cosa, los que hoy en día no se postran delante de Jesús voluntariamente en adoración a Él, va a venir el día en que lo van a tener que hacer por terror. La venida del Señor será grande y espantosa, será grande para los que la esperan, pero espantosa para sus enemigos. Al anticristo, dice, lo leíamos en la segunda de Tesalonicenses, al anticristo el Señor lo va a acabar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Va a ser terrorífica para los enemigos del Señor, pero va a ser gloriosa para la iglesia que lo espera, porque nos vamos a unir en una celebración de las bodas del Cordero. Bueno, entonces, la autoridad, el nombre del Señor nos da el poder que contiene y tenemos la autoridad para usarlo. Lo otro es la palabra de Dios. Eso lo mencionamos rápidamente, la palabra de Dios. En Efesios 6:17, como armadura de Dios está la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero ya dijimos dónde debe estar la palabra de Dios, dónde debe estar. En la mesita de noche. ¿Ustedes se acuerdan del testimonio que dio una hermana en la iglesia? Se me perdieron las gafas, no he podido ver por un mes, he estado mal de la cabeza porque me faltan las gafas. Pero oramos para que la encontrara y la encontré después de un mes de perdida. ¿Dónde estaba, hermana? Estaban dentro de la Biblia. Ok, bueno, el que lo entendió, lo entendió. La palabra del Señor debe estar en tu mente y en tu corazón, por meditar en ella. Mira lo que Dios le recomienda, le aconseja a Josué. ¿Qué le dijo como 3 veces en capítulo 1 de Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es un llamado para soldados. Ser esforzados y valientes es un llamado para gente de guerra, para gente que va a entrar a la batalla. Y de hecho, Josué le tocó liderar a los ejércitos de Israel. ¿Recuerdas cómo salieron de Egipto? ¿Cómo salieron? ¿Cómo qué salieron? Como esclavos, 400 años, una mentalidad de esclavos. El desierto fue todo el entrenamiento para quitar esa mentalidad de esclavos. Dios había dicho, saca a mi pueblo por sus ejércitos. Le dijo a Aarón y a Moisés. Dios lo veía como sus ejércitos, pero estaban con una mentalidad de esclavos. Y el enemigo se ha dado el trabajo para sembrar esclavitud en nuestra mente. Por eso necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y esta es la manera de renovar nuestra manera de pensar, es meditar. ¿Qué le dijo en Josué capítulo 1, verso 8? Nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? No se apartará. ¿De dónde? De tu boca. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es el proceso por el cual estas palabras, estas letras, estos pensamientos que Dios ha dejado y están escritos aquí, meditar en la manera que se incorporen. No solamente oír una prédica, oír o leer, sino meditar.
En lo que he leído, de lo que hemos leído hoy, de lo que hemos recibido hoy, ¿qué medito? ¿En qué me quedo? ¿A qué atrapo? ¿Y qué incorporo dentro de mí por medio de meditar la palabra de Dios? Decía de día y de noche, y lo repite en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace bien prospera. Entonces, meditar la palabra de Dios para que salga por nuestra boca, porque el poder de la palabra de Dios está en la confesión de fe. Cuando uno está presionado, cuando uno está en dificultades, como entre la espada y la pared, ¿qué sale de nuestra boca realmente? Cuando usted abre la nevera y lo que hay allí es triple A, agua líquida, sólida, los cubos y gaseosa, el vapor. ¿Qué abre la nevera? ¿Usted qué va a decir? Malaya mi vida, qué desgracia la mía. O usted va a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, Señor, está lista para ser llenada. No sé cómo, pero tú nunca has fallado. Tú nunca has faltado. ¿Qué saldrá por tu boca? Lo que está en tu corazón. De eso no nos llamemos a engaños. Usted puede haber leído la Biblia, estar en la iglesia mucho tiempo y demás, pero si usted no medita la palabra de Dios, lo que va a salir de su boca el día del conflicto, el día de la angustia, no será lo que Dios dice. Será lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que el mundo dice. Pero entonces el enemigo sabrá qué hacer. ¿Se acuerdan que Jesús cada tentación cómo la confrontó? Cada tentación del diablo cómo la confrontó en el desierto. Escrito está. 3 veces le dijo, escrito está. Él meditaba la palabra de Dios. Luego esto es una ocupación que debemos adoptar, un ejercicio que debemos tener constante de meditar la palabra de Dios. ¿Sabes? Además de la palabra escrita, el Logos, Dios nos ha dado también profecías. Ha hablado a algunos de ustedes palabras proféticas, y en Timoteo Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 1, verso 18, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes acerca de ti, que milites por ellas la buena milicia. Ahí está conectada las palabras proféticas. Ahorita estábamos cantando una canción que decía profetizaré. Es un don que da el Espíritu Santo de hablarnos para consolar, edificar y exhortarnos. Entonces podemos recordar lo que Dios nos ha hablado y también mantenerlo en nuestro corazón para militar. Ciertamente, entre más depósito de la palabra tengamos en nuestro corazón, más vamos a poder vencer cualquiera que sea la circunstancia que se nos enfrenta. En el Salmo 138, el verso 1 y el verso 2, pone el nombre de Dios y su palabra por encima de todo. Mira lo que dice el Salmo 138, 1 al 2. Te alabaré con todo mi corazón. ¿Cuántos alabaron al Señor con todo el corazón hoy? Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre del Señor ya lo vimos, todo otro nombre se postrará delante de Él. Pero también la palabra de Dios, Él la ha puesto por encima de todo. El cielo, la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. La sangre del Señor es otra arma. La sangre es nuestra protección. Ahora, el nombre del Señor, nuestra autoridad. La palabra, nuestra arma ofensiva. La sangre del Señor Jesús, nuestra protección. Miremos primera de Pedro 1:2. Según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Que Dios
les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Ahora, en la sangre está la vida. Eso lo dice el libro de Levítico, en la sangre está la vida. Y recordamos cómo Dios la noche en que iba a sacar a Israel de la esclavitud, les da una instrucción: matar a un cordero y con su sangre untar el dintel, ¿ya?, y los postes de la puerta. ¿Qué quedaba? Si usted hace una abstracción allí mentalmente, ¿qué se ve cuando hay dos postes y un dintel? ¿Qué se ve ahí? Se ve como un arco de pacto. Realmente allí el Señor estaba diciendo algo que les leo de Éxodo 12. Cuando el Señor pase destruyendo a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Si eso sucedió en el antiguo pacto, que era un pacto menor, ¿cuánto más la sangre del Señor Jesucristo nos protege a nosotros, que estamos en pacto con Él, que hemos doblado nuestras rodillas ya no delante de los ídolos, sino delante del Dios viviente? ¿Cuánto más? Por eso no andamos, en el valle dicen azarados. Azarados es como turbados, como nerviosos, como inseguros de lo que pueda hacer el enemigo. No, nosotros estamos bajo la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, hay personas que oran poniendo la sangre sobre la bicicleta, sobre el loro, allá en la jaula, sobre no sé quién más. No, creo que la sangre del Señor es sobre nosotros que estamos en pacto con Él. Ahora, el Señor guarda el loro, guarda la bicicleta, guarda lo demás, conforme Él lo ha prometido, que reprenderá al devorador si nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. Ya saben qué es lo que le corresponde a cada uno hacer para que el Señor reprenda al devorador. Pero no use la sangre para estar pintando, no sé, es para nosotros. Es nuestra protección. Muy bien. La Biblia dice que hemos vencido al enemigo por esa sangre. Lo dice ahí en Apocalipsis. Hemos vencido, Apocalipsis 12, 10 al 11 dice allí, que hemos vencido al acusador de los hermanos. Hemos vencido. El enemigo tiene tres armas favoritas, sobre todo cuando uno comienza la vida cristiana. Hay tres dardos de fuego que usa el diablo. No sé si lo han experimentado. Cuando usted ha pecado, cuando usted ha fallado, viene la culpa, la condenación y la vergüenza. Tres dardos de fuego que vienen contra nosotros, sobre todo al comienzo. Yo luché mucho, sufría mucho, sí, yo caía en pecado y me arrepentía, pero venía la culpa, la condenación, la vergüenza. ¿Sabe? Ponernos bajo la sangre del Señor Jesús, estar bajo su sangre, es estar realmente conscientes de que Él ha perdonado todos esos pecados que hemos pedido perdón. Dios no nos está sacando en cara los pecados de hace una semana. Tal vez nosotros sí tenemos esa, ¿cómo es que dice la Biblia? Que Él no nos reprocha. Dios no nos reprocha. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no es licencia para pecar. Entonces, bueno, estoy bajo la sangre. Entonces peco y rezo y peco y empato. Y bueno, así llegamos al mundial de punta de empates y todo lo demás. No. Pero es para no permitir que la culpa, la vergüenza y la condenación operen en nuestra vida. Y así vencemos al enemigo. Porque hay muchos que debieran estar en la iglesia, no solo en esta, sino en las iglesias, a que el diablo los condenó por su pecado, los culpó y les dio vergüenza y dije, ¿yo qué voy a ir a esa iglesia? Si todos allá, los de la alabanza y los demás, se ven como ángeles. ¿Yo qué voy a ir allá? Pareceré, no. Y el diablo los engaña para que no se congreguen. Pero es cuando más necesitamos buscar de Dios. No se deje engañar. Usted está bajo la sangre que ha perdonado todos sus pecados. Nos perdonó todos nuestros pecados. Compró nuestra libertad. Esa es la redención en su sangre. Vamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza y dirección en la batalla. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. No podemos desligarnos
ignorar al Espíritu Santo, ni apagar al Espíritu Santo, ni contristar al Espíritu Santo, porque Él es la fuerza de Dios en nosotros. Es una persona, pero que se manifiesta con fuerza, fortaleza y dirección. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo y necesitamos dirección para la batalla, en la vida, en esta batalla de la fe. Miren lo que dice en Efesios capítulo 3. Efesios 3, 14 al 16. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser ¿qué? Fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Un buen soldado de Jesucristo necesita coraje. ¿Sí o no, mi jefe? Un buen soldado de Jesucristo necesita coraje para enfrentar emboscadas, para enfrentar los enemigos. Bueno, necesitamos coraje, fortaleza, valentía. Y esa nos la confiere el Espíritu Santo. La palabra consolador al cual se refirió Jesús, diciendo del Espíritu Santo, les enviaré otro consolador, decir otro como yo, para que esté con ustedes. Es alguien que nos llena de coraje, alguien que nos llena de fortaleza. Es una persona maravillosa. Yo percibo al Espíritu Santo como el entrenador que está allí diciéndonos y animándonos para que podamos superar eso con su gracia y con su ayuda, donde nosotros no hemos podido. Hay algunos que tienen el evangelio de la autoayuda. Yo lo puedo todo, yo lo puedo si lo quiero, yo lo puedo si lo deseo. Ese es el evangelio de la autoayuda. Entonces no necesitan al Espíritu Santo y yo no sé dónde van a terminar. Pero el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos a vencer aquello que no podemos humanamente. Y te digo una cosa, ni por más autoayuda, por más programación de una y de la otra que tengas, eso no tiene ningún poder contra un demonio. El diablo es un espíritu y se tiene que confrontar de manera espiritual. No es con fuerza ni con ejército, dice Zacarías 4:6, mas con el Espíritu Santo. Así que uno de los desarrollos y de los crecimientos que debemos tener en esta jornada en la que estamos es acerca de nuestra comunión con el Espíritu Santo, de nuestra relación con el Espíritu Santo. No puede ser el huésped ignorado, contristado, resistido o apagado. No, el Señor, que señoree nuestra vida, el Espíritu Santo. Estaremos entonces, como dice aquí, fortalecidos con poder por su Espíritu en nuestro hombre interior. Y esto, a medida que oramos, que es la siguiente. La siguiente arma, la alabanza, la oración y la adoración. Nuestro ambiente. El Espíritu Santo, nuestra fortaleza y dirección. ¿Recuerdan eso? La sangre de Cristo, nuestra protección. La palabra del Señor, nuestra arma ofensiva. El nombre del Señor Jesús, nuestra autoridad. Pero la alabanza, la oración y la adoración son nuestro ambiente. Y sabes que este ambiente para el cual fuimos creados, porque dice la Biblia, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es el ambiente. ¿Sabes que la creación entera fue creada en un ambiente de alabanza? Eso lo dice en el libro de Job. Mientras alababan las estrellas del alba, el Señor creaba todo lo que creó. Es el ambiente para el que fuimos diseñados. En el cielo hay alabanza y adoración 24 horas. Si aquí nos cansamos con 35 minutos, vaya entrenándose. Más vale que se entrene. Porque este es el ambiente. El ambiente, pero ¿sabes una cosa? Es un ambiente tóxico para el diablo. Vamos a verlo rápidamente. Primera de Samuel 16:23. Primera de Samuel 16:23. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba ¿qué? El arpa y la tañía o la tocaba con su mano. Y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuándo se apartaba el espíritu malo? Cuando David tocaba el arpa. Y seguramente no estaba tocando ninguna ranchera. Bueno,
Hay rancheras cristianas. Bueno, muy bien. Pero estaba adorando a Dios. David fue un adorador guerrero. Y es un prototipo para los creyentes de este nuevo pacto. Adoradores guerreros. David, prototipo. ¿Cuál es el ambiente de tu casa? ¿Cuál es el ambiente de tu trabajo? No solamente es poner música cristiana, está bien, música de alabanza en el carro, música de alabanza en la casa, pero ¿qué está saliendo de su boca? ¿Está saliendo quejabanza mientras está sonando allá Marcos Witt? ¿Qué está saliendo de su boca? Murmuración. Pastor, sí que se demora en la prédica. No, ustedes no lo hacen así. ¿Qué está saliendo? Hay un pasaje para que lo lean en el mismo libro de Samuel, capítulo 19. Es increíble, de verdad que es algo como de película. En el capítulo 19, del 18 al 24, Saúl estaba celoso, pero de una manera demoníaca. Esos celos demoníacos que persiguió a David y lo mandó perseguir porque sabía que estaba por allá con Samuel en la escuela de profetas de Ramá. Y mandó un grupo de soldados a coger a David para matarlo. Y cuando entraron a ese ambiente, esos soldados empezaron a profetizar. El ambiente de adoración, de alabanza a Dios, profético, esos que venían con esas intenciones, terminaron adorando, profetizando. Y eso lo hizo una, dos, creo que tres veces, hasta que dijo Saúl, yo me voy. Y cuando llegó Saúl, el ambiente lo contaminó, en el buen sentido. También de tal manera que hasta sin ropa, dice allí, desnudo profetizó todo el día. No sé qué estaría profetizando, pero profetizó todo el día. Mira cómo un ambiente de alabanza, de adoración, de la palabra de Dios, hace que hasta los enemigos se neutralicen completamente. Es un ambiente tóxico para el enemigo. Tu vida devocional. Por eso, si usted tal vez se ha dado cuenta que una de las cosas con las que tiene que batallar es por mantener tu tiempo con Dios, un tiempo dinámico, un tiempo de crecimiento, de fortalecimiento, que no sea algo religioso para salir del paso y de pronto si lo preguntan en la célula, sí, yo lo hice, claro que sí, yo lo hice. No, hay una batalla que pelear para que esos tiempos con Dios no sean muertos, no sean fríos, no sean ahí. Porque el enemigo no quiere realmente que se genere un ambiente de alabanza, de oración, de adoración. Ahora estamos hablando del fuego del Espíritu Santo y este viernes estuvimos orando también con el equipo de alabanza y yo creo que necesitamos todos despertar para manifestar los dones del Espíritu Santo. Hay muchos dones que están en nosotros que tienen que ser despertados. Dones que están en nosotros que deben ser activados. Y en tiempos de adoración y de alabanza se activa eso que Dios ha puesto en nosotros, que está ahí como, inerte, debe ser despertado. Bueno, por último, ya por el tiempo, la fe. Ya dijimos, la fe es nuestra victoria. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si has nacido de Dios, tiene los genes de vencedor. Si has nacido de nuevo, tiene en tu espíritu la genética, la naturaleza de Dios. Eso lo dice Pedro en su segunda carta. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es una verdad, porque hay una mentira, no, pero yo caigo en una cosa, caigo en la otra. Asegúrate que has nacido de Dios, porque eso lo dice la Escritura. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ahora hay que desarrollar, hay que crecer y desarrollarnos. Todos empezamos como bebés espirituales, como niños espirituales. La idea es no quedarnos en una niñez eterna espiritualmente. ¿Cuántos años lleva, hermano, en la iglesia y todavía con las mismas cosas? Es otro asunto. No has crecido, no te has desarrollado,
No has creído lo que Dios dice en su palabra. No has implementado, no has obedecido. La gran diferencia es los que obedecen y los que no. Esa es la gran diferencia, porque para todos es la misma oportunidad. Si has nacido de nuevo, dice acá, vences al mundo. Y esta es la victoria. ¿Con qué vences al mundo? Con nuestra fe. Y vamos a leer Hebreos 11, 33. Hebreos 11, 33. Sé que ha sido un poco largo, no sé, pero ánimo, los soldados tienen fortaleza en la sentadera. Muy bien, Hebreos 11, 33. Por fe conquistaron reinos. ¿Por quién? ¿Por qué? Por fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Por qué? Por fe se sacan las fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe. Y la fe es como un músculo que si tú la usas, se desarrolla tu fe. Pero si no se usa, entonces se atrofia, se debilita. La fe está en Romanos 4, se fortalece o se debilita. La fe se fortalece o se debilita, dependiendo lo que tú mires. Eso lo dice Abraham. No se debilitó en la fe al considerar su vejez y la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era poderoso para hacer lo que había prometido. Luego, tus sentidos juegan en contra de tu fe, tus sentidos naturales debilitan tu fe. Ahora, no, la fe no es ciega, no mira la realidad, no. La fe sobrepone la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, a la realidad del momento presente. ¿Sí me entienden eso, verdad? La fe trae lo que Dios ha dicho y se lo pone a las circunstancias que está viviendo. Entonces, por eso, ese pero, sí, estamos teniendo dificultades familiares, pero Dios ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Sí, hemos tenido problemas de salud, pero el Señor es mi sanador. Sí, hemos tenido estas cosas, pero si tú no le pones el pero y le sobrepones la verdad de Dios, entonces vamos a vivir en una realidad natural como gente que no viene a las iglesias, que vive en lo natural. Pero nuestra cosmovisión bíblica es una cosmovisión abierta, es decir, que permite la intervención de lo sobrenatural a la vida natural. Por último, dos cosas que debemos retener. Número uno, ¿cuál es la base legal de nuestra victoria? ¿Hay una base legal para nuestra victoria contra nuestro enemigo? ¿Hay una base legal? Si la hay, la leímos en Colosenses, capítulo 2, verso 15. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿Contra quién tenemos lucha? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero aquí Colosenses 2:15 dice que el Señor Jesús despojó, le quitó la autoridad que Adán le había endosado. Adán le entregó al someterse. Mira esto, la obediencia al mal o la obediencia a Dios determina las cosas en esta vida. En lugar de someterse a Dios, de obedecer a Dios, Adán y Eva obedecieron al enemigo y allí se pusieron debajo de su gobierno, le endosaron. Por eso es que el diablo a Jesús le dice, si me adoras, te entrego todos los reinos y la gloria de este mundo, porque a mí me fue dada. Usted lee eso con detenimiento en Lucas. ¿Quién le dio a Satanás el gobierno? Si fuera mentira, Jesús se lo hubiera desmentido y no hubiera sido una verdadera tentación. Pero ahí en Lucas capítulo 3, el enemigo le dice eso a Jesús: te daré la gloria de este mundo y de sus reinos si postrado me adoras, porque a mí me fue entregado. Dios no le entregó. ¿Se lo entregó quién? Adán, el hombre, el administrador le entregó
las llaves al enemigo. Pero en la cruz del Calvario, el Señor Jesús lo despojó de lo que Adán le entregó. El postrer Adán se lo quitó y se lo arrebató. Sí es, lo despojó. Y además de eso, dice, los exhibió públicamente. Pablo usa una analogía de lo que hacían los ejércitos romanos cuando conquistaban. Ahora, estos ejércitos romanos fueron tremendamente increíbles, ¿no? Fueron vencedores, fue un imperio, entre otras cosas porque ellos quemaban los barcos. ¿Saben ese detalle, verdad? Cuando llegaban por vía marítima a cierto territorio, quemaban los barcos. ¿Para qué? Para no tener la puerta de atrás abierta. Así que cuando te casas, tú debes quemar los barcos. La puerta del divorcio no debe ser una opción. Por eso ellos vencían, porque vencían o vencían. ¿Ya? Pero cuando vencían ellos, lo que hacían este desfile, esta exhibición pública, tal vez vimos algunas películas de estas épicas en donde está el rey vencido y sus ejércitos encadenados. Encadenados cabeza con cabeza, andando ahí vencido. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Los exhibió públicamente. En el Espíritu se vio todo eso. Los ángeles lo vieron. Pablo lo recibe por revelación. Fueron exhibidos, cautivos, los principados y las potestades, y triunfó sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz, el derecho legal que tenemos, la base legal para nuestra victoria, es la obra de la cruz. No es el esfuerzo tuyo, no es la sabiduría tuya, no es la capacidad mía, es la obra de la cruz. Y vamos a leer el Salmo, por favor, 149. Estaba antes en la alabanza, estaba ese Salmo, pero aquí aparece Salmo 149. Miren este principio. En la cruz se decretó todo esto, legalmente el decreto. Pero alguien tiene que ejecutar eso. Se decretan leyes en nuestros gobiernos, se decreta. ¿Quién las decreta? El legislativo. Pero ¿quién las ejecuta? El ejecutivo. Tremenda revelación. Entonces, legalmente fue establecido, dice aquí, y esto con la alabanza, dentro de la alabanza dice, exalten a Dios con sus gargantas y con espada, la palabra de dos filos en sus manos para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos, para aprisionar a los reyes ¿con qué? Con grilletes, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita. Él será esplendor para todos sus fieles. Aleluya. Una sentencia que quedó escrita en la cruz, la debemos nosotros ejecutar. Y la ejecutamos aquí, mientras estemos en esta tierra. Aprisionamos a los reyes y a los ejércitos, a sus nobles, con cadenas de hierro. Cuando oramos y atamos, todo lo que atemos en la tierra, dice el Señor, será atado en los cielos. Entonces no estamos como porque sí, porque se nos viene a la cabeza que debemos hacer una batalla espiritual y de cualquier manera, sino porque ya hay una sentencia, un decreto, y nosotros estamos llamados a ejecutar. Y por último, la certeza de nuestra victoria. La certeza de nuestra victoria, 2 Corintios 2:14 y el Romanos 8:37. 2 Corintios 2:14 dice, a ver, puestos en pie un momento, por favor, ya. Porque vamos a hacer esta declaración como una alabanza. La acción de gracias forma parte de la alabanza. Entonces vamos a una voz a declarar todos, mas a Dios gracias. A ver, mas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nuevamente, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros
Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. De estas puertas para afuera está tu campo misionero. ¿A qué hueles allá? A Cristo, a Dios mismo, el olor de su conocimiento. Y en Romanos 8:37, la nueva versión, la nueva Biblia viviente dice: a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó. ¿Cuántos dicen amén a eso? A pesar de todo, diga conmigo, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos. Tú nos has llamado, nos has enlistado en tu ejército. Tal vez no seamos diestros, pero tú nos adiestras las manos para la batalla, los dedos para la guerra, dice el Salmo 144. Padre, aquí estamos, dispuestos. Tú nos has llamado para ser tus soldados, tus buenos soldados. Y queremos reconocer tu gobierno sobre nuestras vidas. Queremos ponernos bajo tu señorío. Puedes hacer una oración como esta si no la has hecho antes. Si estás por primera vez o has venido antes, pero tal vez no hayas tenido un entendimiento de qué es ponerse bajo el señorío de Jesús. ¿Para qué ponernos bajo el señorío de Cristo? Para ser revestidos de Él, tener la autoridad, el uniforme ante el cual tiemblan los enemigos. Puedes hacer una oración como esta: Señor Jesús, yo hoy reconozco mi necesidad de tu perdón. Hoy reconozco que hay dos reinos, las tinieblas y la luz, el día y la noche, que tú eres el Señor de la luz, el Señor del día. Yo te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados, que me salves en este día. Te recibo en mi corazón como el regalo más maravilloso, el haber entregado a tu Hijo en rescate por mi vida. Gracias, amado Jesús, por tomar mi lugar en la cruz y librarme del poder de las tinieblas. Hoy creo que tú me haces una nueva criatura, que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Haz una obra de creación nueva dentro de mí. Y yo me determino a seguirte, a ser tuyo para siempre. Te bendigo y te doy gracias. Amén y amén. Padre, gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Gracias que somos más que vencedores, que nuestra victoria es absoluta. Oh, gracias por la sangre, esa sangre con la que hemos sido rociados, esa sangre que nos protege de todo daño, de todo mal. Gracias te damos por el Espíritu Santo. Agradece al Espíritu Santo. Señor, gracias por llenarnos con tu Santo Espíritu una vez más. Llénanos nuevamente, llénanos hasta rebosar. Gracias por tu palabra, por tu nombre, Señor, y despierta en nosotros un espíritu de alabanza, de oración y de oración sin cesar, como dice tu palabra. Que te alabemos esta semana por todo y en todo, y te demos gracias porque tú eres digno. Amén y amén.